4 viajes para cursar los módulos, de enero del 2017 a octubre del 18. En el cuarto viaje realicé trabajo de campo en La Plata. O sea, yo desde que empecé los cursos pensé que quería hacer una cosa comparada y en ese momento no sabía si iba a ser con Buenos Aires o con La Plata. Entonces, como estaba en Buenos Aires, ahí miré un poquito la cosa, pero también viajé a La Plata y miré cómo, de pronto, cómo iba a poder utilizar La Plata como un caso comparado con Medellín, que es la ciudad donde yo vivo, que no es la capital de Colombia. El segundo paso fue la solicitud de admisión a la comisión del doctorado, que esto lo hice con la calificación de los 3 primeros módulos, con 2 artículos de mi autoría, hoja de vida, títulos y entrevistas. Esto lo hice en octubre del 18. Entonces, para que cada uno mire dónde está y más o menos qué es lo que le falta. El tercer paso fue la solicitud de homologación de créditos, es decir, los cursos que nosotros hacemos en los cursos intensivos, le tenemos que pedir a la comisión del doctorado que nos los homologuen en el doctorado. Entonces esa es otra solicitud que es posterior, no se pueden hacer al mismo tiempo, sino paso a paso. Entonces esa solicitud la hice en marzo del 2008. Posteriormente, en todo el 2019, de enero a septiembre, ya no estaba haciendo los cursos, ya había mandado todos los trabajos, yo en total hice 18 trabajos. Eh, Empecé a preparar el proyecto de investigación, le mandé varios borradores al profesor Sancari, él me los devolvió, hicimos ajustes, él me hizo pues recomendaciones, yo las fui tomando en cuenta y viajé en septiembre del 2019, fue mi quinto viaje para entregar y sustentar el proyecto de investigación con el visto bueno del profesor Sancari. Ese último borrador, él me tenía que poner el aval. O sea, como quien dice, el director le dice a uno, esto ya está listo, ya lo puedo entregar. Entonces esto fue en septiembre del 19, fue mi quinto viaje y aproveché para hacer trabajo de campo en La Plata. O sea, en ese momento, después de 2 años, yo ya tenía mucho más claro y ya había quedado contenido en el proyecto que yo iba a hacer una comparación entre Medellín y La Plata. La aprobación de ese proyecto de comisión del doctorado me llegó en marzo de este año. Ya estábamos en la cuarentena, estábamos en la pandemia. Esta comisión se había reunido en diciembre y el acta salió en marzo, después de que en Argentina salen de las vacaciones largas de verano. Entonces creo que conté con muy buena suerte de que yo creo que la última acta que profirió ese consejo fue esa, porque ya después, como todos sabemos, por la pandemia, estas autoridades, esto ha estado como parado. Entonces yo ya estaba en cuarentena acá en mi casa cuando me llegó, como el 28 de marzo, terminando marzo, me llegó el acta. Es un acta donde la comisión resuelve muchos casos y por eso es que esto sale más o menos cada 6 meses. Entonces es muy importante para que lo tengan en cuenta como en su proyecto. No sé si hasta aquí hay preguntas o ya puedo empezar con mi presentación. Listo. Entonces yo les voy a mostrar en 5 partes más o menos esto. Primero, una matriz que yo llamo matriz de correspondencia del proyecto. Es decir, como en una sola pantalla, mirar lo que tiene que ver con el problema, los objetivos, el marco teórico y la metodología. ¿Listo? En segundo lugar, quiero hacerle un zoom a la hipótesis, porque como todos saben, los proyectos de investigación tienen que tener una hipótesis, como esa premisa inicial con la cual todos estamos empezando como a investigar y que a lo largo del proceso de investigación pues vamos a comprobar o a falsear. Entonces yo les voy a mostrar como cuál es mi hipótesis y cómo está integrada sus variables. En ese sentido, les voy a mostrar específicamente sobre cuál variable gira mi tesis. En cuarto lugar, les voy a mostrar un poquito cómo voy a hacerle el análisis de casos comparados, o sea, Medellín y La Plata. Eso se llama pues el diseño de múltiples casos entrecruzados. Y por último, en el proyecto de investigación siempre nos exigen a todos que al final pongamos un cronograma y un sumario, es decir, el índice
que casi que desde ya estemos pensando cuál es la tabla de contenido de la tesis, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar mi tabla de contenido. Y de marzo a hoy, ¿cuáles son mis resultados parciales? ¿Cómo he avanzado? Son 6 meses, ¿qué he hecho en estos 6 meses? ¿Y qué me falta de aquí a diciembre del año entrante, que es el tiempo que yo tengo en mi cabeza y en mi trabajo de aquí de Medellín para realizar esto? Entonces, Disculpa, María Elena, ¿ese esquema eh, es un requisito de la UDO o es un esquema que elaboraste por tu cuenta? no, miren, este fue lo que yo entregué a la UBA. Listo. Y los subtítulos todos son a partir de la hojita que el profesor Sankari nos ha compartido muchas veces. Es una hojita donde él siempre nos dice, la tesis como mínimo tiene que tener esto, 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 esto. Entonces, mi presentación en PowerPoint está extraída de esto que yo entregué, que son como 30 hojitas, y que tienen esos subtítulos que el profesor siempre nos ha compartido. Yo creo que todos los tenemos, ¿sí? Entonces, es esta. Miren que yo creo que todos la tienen. Y son unas viñeticas y dice siempre el planteamiento del problema, la justificación, el estado del arte, el marco teórico, la metodología. Son estas viñeticas. El profesor nos ha mandado eso muchas veces. Entonces, con base en esas viñetas, este fue mi proyecto, que tiene la bibliografía, es como un trabajito, ¿cierto? El mío fue de 41 páginas y con base en eso hice este resumen, este esquema que les voy a mostrar. ¿Te queda claro, Alfonso? Gracias, gracias, María Elena. Bueno, señor. Entonces empezamos, lo primero antes de yo mostrarles mi matriz es el estado de la cuestión, que me imagino que es algo que en lo que todos estamos. Si queremos investigar sobre algo, vamos a mirar más o menos qué hay, ¿cierto? ¿Qué hay hoy? Yo esto lo súper resumí, pero yo creo que con estas 4 ideas les voy a mostrar más o menos de qué se trata. Entonces, primero, acuérdense que en mi título yo tengo políticas públicas locales. Entonces, lo primero para mí es que el concepto de política pública me di cuenta en la revisión del estado de la cuestión que el concepto de política pública para el derecho es un concepto vago e indeterminado. Consulté mucho en bases de datos especializadas, leí, miré un poquito pues la literatura en Argentina y en Colombia, especialmente ahí estoy referenciando pues unos autores muy importantes, por ejemplo, en el caso colombiano, Cano, Henao, que es el rector, actualmente es el rector del externado, Cuervo, otro profesor abogado del externado, y el profesor Balbín, que fue el de Argentina, el que nos dio derecho administrativo, que tiene unos tratados. De hecho, yo con él tuve entrevista. Y yo en los tratados de derecho administrativo me estaba dando cuenta que le decimos política pública a todo, inclusive a las leyes del Congreso o hasta las sentencias de la Corte. Entonces, como es un concepto que viene traído, prestado de las ciencias políticas y de la economía, nosotros los abogados todavía tenemos muchas indeterminaciones con relación a eso. Si bien desde el punto de vista del derecho, se ha estudiado la participación ciudadana, que miren que es mi segunda categoría analítica. O sea, una es políticas públicas, la segunda es participación ciudadana. Entonces, el derecho ha estudiado mucho la participación ciudadana como derecho fundamental de acción política, y esa es la tesis doctoral del profesor Sankari, como garantía constitucional, está en el discurso, en la narrativa y en los libros del profesor Ferreira, como mecanismo de control. Creo que ahí tenemos a Valadez, que es un profesor que nos mencionó mucho Ferreira, un profesor mexicano, como elemento del constitucionalismo dialógico, y ahí es basta la obra del profesor Gargarella, que es profe de la UBA y de la Torcuato Di Tella, pero me encontré con que no existe una doctrina sobre el papel de la participación ciudadana en la forma como gobiernan los gobiernos, es decir, en las políticas públicas. Nosotros en el derecho todavía ahí me encontré que hay como un hueco. Y por último, yo como investigadora, pues como profesora, yo ya había tenido la oportunidad en 2017 de presentar un proyecto de investigación que yo quería saber el estado del arte sobre los instrumentos de participación ciudadana en las políticas públicas. Y no solamente participación ciudadana, sino también los instrumentos de gobierno y de mercado.
pero me encontré con un hueco muy grande en la literatura nacional e internacional acerca de, o sea, unos escasos estudios acerca de los instrumentos participativos. Esto es un texto que yo trabajé en coautoría con otra autora que se llama Daniela Roldán y que publicamos en 2019. Entonces ese trabajo previo a mí me sirvió para darme cuenta en qué estábamos. Desde el punto de vista politológico, y esto es muy importante porque mi proyecto tiene un doble enfoque, jurídico y politológico. Entonces yo también necesitaba mirar a ver qué hay ahí en lo politológico. Entonces me concentré en dos preguntas. Una que me la trajo mucho a la cabeza el profesor, eh, eh, ay no veo, porque se me olvidó, sí, el profesor del Percio, y es cómo están constituidos hoy el demos y el kratos. Es decir, cuando estamos hablando de democracia, es hoy en el siglo XXI, y a mí pues me agarró la pandemia, casi que el siglo XXI empezó en 2020 con el coronavirus, es como hoy tendríamos que estar entendiendo el poder y el pueblo, el demos y el kratos, hoy en términos de democracia. Y ahí también estoy sustentada, especialmente me paro en un hombro de gigantes, que es, por ejemplo, Dal. Y la segunda pregunta fue teniendo muy en cuenta un politólogo argentino, profesor de la UBA, que se llama Oscar Oslak, eh, con el cual también ya tuve 2 o 3 entrevistas. Y en una de esas entrevistas era como, y además esto lo encontré pues en uno de sus papers, y es cuál es el papel de los instrumentos participativos en las políticas públicas. Es decir, hay como una ambivalencia o una dicotomía. Si ese papel en realidad va dirigido a aumentar la calidad de la democracia, la transparencia, el control de los actos de la administración y la eficacia de las políticas, o simplemente son formas aparentes, cosméticas, como de una, inclusive una eficacia meramente simbólica, artificiales, que sirven para legitimar a los gobiernos, pero limitan, debilitan y desacreditan la voz de los ciudadanos. Entonces eso especialmente está recogido en ese texto de 2019. Bueno, entonces, ¿cuál fue mi premisa inicial? Mi premisa inicial va por este lado y es la institucionalización jurídica de los instrumentos de participación ciudadana en las políticas públicas locales es necesaria, pero no es suficiente para la eficacia de las mismas. Es decir, si tenemos en cuenta que la eficacia como criterio de valoración de las normas jurídicas toca con la experiencia, con los procesos y con los hechos y la construcción cotidiana del derecho, y esto lo tomé de Bobbio, Teoría General del Derecho de Bobbio, esta eficacia también toca con las políticas públicas en particular. O sea, casi que el valor por antonomasia frente a las políticas públicas es que queramos que sirvan, que sean efectivas, que sean eficaces, que sirvan para resolver los problemas públicos. Entonces, esa es mi premisa inicial. Que las tengamos contenidos en una norma, en nuestros ordenamientos jurídicos, inclusive con estatura constitucional o legal, es necesario. Sí, eso es necesario, pero no es suficiente. Segundo, me encontré que no hay trabajos en Argentina y en Colombia que tratan sobre este punto en particular. Y tercero, mi reto es conectar la teoría del derecho con los estudios empíricos del derecho, es decir, intentar probar factualmente aquello que esgrime la teoría jurídica. Y ahí especialmente me soporté en unos estudios de este par de autores chilenos que son comparativistas, ¿cierto? Son doctores en derecho comparado. Alves y Bielma, 2019. Bueno, entonces, el propósito de la investigación doctoral se centra en explicar cómo y por qué, ¿cierto? De qué manera esos instrumentos participativos inciden en la eficacia de las políticas locales. Ojo que no estoy hablando de políticas nacionales. Acuérdense de la importancia de delimitar tiempo, espacio y tema. Entonces, cuando yo digo políticas, no son todas las políticas, no es la política carcelaria, ni la política de seguridad ciudadana, ni la política cambiaria, ni las económicas. ¿Cuál es?
¿qué política? No es la política criminal, son las políticas locales. De ahí que yo luego vaya a comparar dos municipios, La Plata y Medellín. Políticas locales. Y mi pregunta es, ¿cómo incide la participación de los ciudadanos en esas políticas? Segundo, ¿de qué manera esos instrumentos participativos contribuyen al cumplimiento de los objetivos propuestos por las políticas? O sea, las políticas se hacen para resolver un problema. Ese es el propósito de la política, una política para parar el embarazo adolescente, una política de la juventud, una política de las mujeres, una política de movilidad o reducción de la contaminación. Esa política local tiene un propósito. Entonces, esos instrumentos participativos, ¿cómo contribuyen al cumplimiento de ese propósito? Tercero, cómo también esa participación influye en las tres grandes fases del ciclo de las políticas, es decir, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas. ¿Listo? Bueno. Alfonso, aquí fue que yo sinteticé todo mi proyecto. Ustedes van a encontrar ahí, en el problema, el enfoque teórico, la pregunta y la hipótesis. El objetivo general, que si bien lo ven, es la misma pregunta, pero sin signos de interrogación. Los objetivos específicos, que luego van a ver que son los capítulos de la tesis. Y en la hojita de la uva siempre nos están diciendo que le pongamos mucho cuidado a esos objetivos, porque ellos nos van a evaluar mirando si sí cumplimos con los objetivos específicos. Entonces tenemos que tener muy claro el verbo y qué es lo que queremos, y eso cómo lo vamos a hacer realidad y va a quedar materializado en nuestros capítulos. El marco teórico son las categorías analíticas, es la teoría, es donde nos vamos a montar. Entonces miren que la mía viene del título, o precisamente el título se desprende de todos estos contenidos. Entonces ahí vamos a encontrar que yo como, en mi marco teórico yo tengo 4 cositas, ya se las voy a explicar. Y por último, la metodología. Entonces yo lo resumí como en 4 cosas: el problema, los objetivos, el marco teórico y la metodología. 4 cositas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Listo. Entonces, miren que abajo de la diapositiva yo sigo poniendo mi título, porque el título... María Elena, señor. tu exposición es tan buena y tan contundente que nos dejas sin palabras, así que vos seguí tranquila, que no, es más, no queremos que termines. Que, entonces... adelante, que se entiende perfectamente. Me hace achantar. Entonces, miren el título. Está muy bueno que nosotros siempre tengamos el título en la cabeza. Tema, tiempo y espacio. Entonces, otra vez, instrumentos de participación en la eficacia de las políticas locales, una comparación, Medellín-La Plata, 12-19. Listo. Problema, enfoque jurídico-politológico. Ya les expliqué en los antecedentes qué es lo que yo estoy buscando ahí. Pregunta, ¿cómo y por qué el uso de los instrumentos de participación? Y empiezo a acotar más, no todos los instrumentos, solamente los de tipo decisorio y de control. Es decir, cuando las personas podemos decidir en las políticas, o sea, la ciudadanía, la sociedad civil, podemos decidir y controlar las políticas locales. Entonces, mire que estoy dejando por fuera los informativos, los consultivos, porque en la literatura nos van a decir que esos instrumentos son de distintas categorías. Entonces yo estoy diciendo los de decisión, es decir, cuando nos llaman a la ciudadanía y nos dicen, venga, usted también tiene voz, puede decidir y va a impactar en esta política. Y los de control, es decir, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico colombiano y en el argentino, la ciudadanía controlamos la ejecución de esas políticas. ¿Cómo controlamos? Eso es lo que yo voy a mostrar. Pero no solamente es cómo y por qué el uso de esos instrumentos incide en la eficacia de las políticas. Aquí yo ya agrando. Entonces yo digo, acuérdense que mi premisa inicial era que el diseño institucional formal, el hecho que esos instrumentos existan en nuestros ordenamientos jurídicos a nivel constitucional y legal es importante, no es suficiente. Entonces yo digo, el uso ¿de qué manera? Esos instrumentos, el uso unido al diseño institucional
de la participación ciudadana a nivel local. Es decir, tendríamos que hacer un zoom, porque ahí ya va a impactar un montón de cosas que pasan a nivel de los gobiernos locales, es decir, La Plata, Medellín, o en el caso de Colombia, el resto de 1.100 y pico municipios diferentes, cómo es que tenemos un diseño institucional para mirar si esa es propicio o no para que haya participación ciudadana en las políticas locales. Y el tercero es el interés ciudadano para participar. Es decir, podemos tener todos los instrumentos, todo el diseño institucional, pero no tener personas que quieran salir a participar. Y ahí Oslak me hizo caer en la cuenta algo muy importante, el profesor Oslak, cuando me dijo, María Elena, es que no es lo mismo participar en Medellín que en La Plata, por el solo hecho de que es que en Colombia matan a los líderes sociales. Y ustedes han estado en un conflicto armado interno muy viejo, donde participar ha constituido un peligro para la persona que participa. Tampoco es lo mismo por el hecho de la militancia política en la Argentina. O sea, la participación todavía está muy pegada al régimen y al sistema político. Entonces, de ahí, a pesar de que parece que es parecido, y uno podría decir que hay unas similitudes muy grandes en los dos casos que yo quiero comparar, en el fondo hay grandes diferencias. Entonces, mi hipótesis está constituida por 3 variables independientes, X1, X2, X3, que incide en la eficacia de la variable dependiente, que es la Y. Entonces yo digo, primero, la oferta institucional sumado al diseño institucional, sumado al interés ciudadano, impacta en la eficacia de las políticas locales. Listo. Mi objetivo general, vuelvo y les digo, es como un tip, es como un secretico. Cuando lo vayan a construir, siempre es la pregunta sin signos de interrogación, entonces, con verbo. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Explicar cómo y por qué el uso de los instrumentos decisorios y de control, más el diseño institucional, más el interés para participar, incide en la eficacia de las políticas. Los específicos, 5. Miren que siempre en las tesis nosotros tenemos que tener una parte de contextual. O sea, yo esa participación en Argentina y en Colombia no la puedo sacar de la nada. Entonces, lo primero era identificar y distinguir los contextos jurídico y político de la participación ciudadana en las políticas públicas locales en Argentina y en Colombia, y específicamente en La Plata y en Medellín. Entonces, esto es teórico, es buscar mucho y hacer una narrativa describiendo, por eso es que los verbos son identificar y diferenciar. Miren que ahí yo no explico, yo describo, identifico y diferencio los contextos jurídicos de la participación en los 2 países y específicamente en las 2 ciudades, y parándome en el del 12 al 19, pero eso requiere unos antecedentes. Para el caso de Colombia, la Constitución del 91, y para el caso de Argentina es la reforma del 94. Y también tiene un antecedente, y es Colombia, conflicto armado interno; Argentina, paso de la dictadura a la democracia. Eso es lo que yo tengo como ejes transversales en mi primer objetivo específico, que se van a dar cuenta que se va reflejado en un capítulo. El segundo, y esto me gustó mucho porque creo que además voy a poder hacer un aporte. En lo que nos pide la UBA, aquí, la hojita que el profesor nos ha mandado muchas veces, y en mi proyecto, tenía que haber una cápite que dijera cómo vamos a contribuir. Acuérdense que las tesis doctorales uno está generando nuevo conocimiento y tiene que contribuir al estado del arte. Entonces yo creo que una de mis contribuciones, espero que así sea, es lograr contribuir en lo que hay de la literatura, estableciendo una definición estipulativa de política pública. Porque como les dije al principio, en el estado del arte yo me encuentro que el concepto es vago e indeterminado. O sea, no solamente los operadores jurídicos, sino, bueno, dentro de los operadores jurídicos, jueces, abogados litigantes, los mismos profesores, los servidores públicos, burócratas o políticos. Cuando somos abogados, dentro de nuestra narrativa tenemos esto de el concepto de política pública muy enredado.
Entonces, mi segundo objetivo es establecer una definición estipulativa. Específicamente a partir de qué? De lo que ha dicho las constituciones de los dos países, el intérprete de esa constitución, que son los jueces de los altos tribunales, en el caso de nosotros, los magistrados de la Corte Constitucional, y allá los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la doctrina, específicamente doctrina, los libros más destacados de nuestros estudiosos del derecho en ambos países, y los artículos publicados en revistas indexadas. Los últimos, o sea, es decir, artículos productos de investigación jurídica. Tercer objetivo, identificar la relación entre los instrumentos participativos y la eficacia de las políticas locales. En ese tercer objetivo específico está el corazón de mi tesis, y después les voy a mostrar eso en términos de la hipótesis. Cuarto, es muy importante, esta es una tesis que es de abogados, es jurídica, yo necesariamente tengo que hacer una base de datos donde yo identifico y sistematizo e interpreto, porque ese es nuestro método, el método es la hermenéutica, la interpretación, la oferta institucional normativa de esos instrumentos en Colombia y en Argentina. ¿Listo? Entonces ese va a ser mi capítulo normativo, la identificación de los instrumentos en nuestros ordenamientos jurídicos, constitucional, legal, reglamentario y obviamente local. Y por último, analizar los casos comparados. Bueno, marco teórico, ya se los he dicho. 1, los contextos de la participación. 2, las políticas públicas, qué son, quiénes son los actores, cómo se materializan, cuál es el marco referencial normativo, cuáles son los ciclos de esas políticas, qué es una política local. ¿Listo? Tercero, la participación, pero como les digo, como instrumento dentro de los ciclos de la política pública local, es decir, ya no como garantía, ni como derecho fundamental, ni como todo eso que les dije en los antecedentes, que ya hay de eso. Yo me quiero enfocar es en la participación ciudadana como instrumento en las políticas públicas. Y por último, es esa misma participación ciudadana, pero unida a la eficacia de las políticas. Bueno, en el marco teórico me sirvió mucho un texto que en el módulo 1, de hecho fue el primer curso que tuve en enero, en ese enero del 17, con la profesora Nancy Cardinó. No sé si me están viendo este libro. Es un libro muy bueno, Investigar en Derecho, lo compré allá. Y además un texto de un autor alemán, Van Hecke, de 2011, donde es un texto donde él dice, bueno, ¿cuál es el método de investigación dentro del derecho? Entonces, mi enfoque metodológico es cualitativo. Mi tipo de investigación es explicativa. Y mis estrategias son mixtas. Entonces, cuando yo digo que son mixtas es porque son interpretativas, que es nuestra gran herramienta. Los abogados siempre usamos la hermenéutica y la interpretación, pero esto es una tesis doctoral. Entonces, mi estrategia tiene que ser explicativa. O sea, yo no me puedo quedar en un enfoque meramente descriptivo, sino que tengo que intentar explicar, ¿cierto? Entonces, y para eso voy a hacer uso del estudio de casos comparados. Mis instrumentos, para todos conocidos, la revisión doctrinal y la revisión documental, ¿cierto? Entonces uno podría decir que las investigaciones en derecho por lo general han sido documentales. Entonces dentro de esos documentos que yo voy a mirar, estoy mirando la doctrina, los ordenamientos jurídicos, especialmente la jurisprudencia de las altas cortes, los documentos oficiales, la prensa y la literatura especializada. Pero mi tesis no solamente se está quedando en ese tipo de instrumentos propios de las investigaciones documentales, sino que yo hago uso de las entrevistas semiestructuradas y de la observación directa y diarios de campo, porque yo tanto en Medellín como en La Plata quiero mirar cómo es que
de qué manera directamente, cómo es que pasa esa participación en las políticas locales. Para las técnicas, yo especialmente voy a usar hermenéutica y análisis de contenidos y de discursos, pero me voy a hacer uso de un... Perdone, María Elena. Sí. Si te preguntaran, ¿por qué elegiste La Plata? Ya se lo voy a explicar en los casos. Ah, perfecto, perfecto. Adelante, adelante. Entonces, dentro de las técnicas, hay un software para el análisis de contenidos que se los recomiendo mucho. Hay unas licencias gratuitas, 1 o 2 meses por internet. Después, uno sí tendría que tener el software, pero pues en la universidad donde yo trabajo lo hay, que se llama En Vivo, que sirve para analizar muchos datos en investigaciones cualitativas. De la familia de En Vivo hay otro que se llama Atlas T. Entonces anótenlos, búsquenlos en internet y miren a ver, porque esto va a permitir analizar muchos datos de una manera menos artesanal, que la tengamos que hacer a punto de fichitas y de papelitos, y esto ya nos va a permitir hacerlo de una manera como más ágil. Bueno, entonces aquí voy a la hipótesis. Listo, miren que es como si le voy a hacer zoom a esa partecita del problema donde yo les mostré la hipótesis. Y aquí está, la están viendo. Mi hipótesis está conformada por 3 variables independientes, x1, x2, x3, que incide o impacta en la dependiente, la eficacia. ¿Pero qué eficacia? La eficacia de las políticas locales en Medellín y La Plata del 12 al 19. Entonces, X1 es la oferta institucional. Les dije en los objetivos que yo voy a hacer una base de datos, ya la estoy haciendo con toda esa oferta institucional, es decir, los ordenamientos jurídicos que nos dicen de instrumentos de participación, Ferran, constitucional y legal, hay que acotar. Y sobre todo porque Argentina, Colombia es una república unitaria centralizada, ¿sí? Argentina es federal. Entonces yo tenía que encontrar algo donde se me pareciera, y es la constitución, la reforma constitucional del 94, y entonces yo siempre mantengo pues la constitución argentina en la mano. Ojo, no la de la provincia, no la de Buenos Aires, no la de La Plata. No, yo la Constitución Nacional, para mirar en la estatura constitucional, con la Constitución de Colombia, qué hay acerca de esa oferta institucional. Y ahí también voy a mirar qué hay de políticas públicas. Bueno, lo segundo es el diseño institucional. Entonces yo, basada en la teoría, ¿cierto? Especialmente como les estaba diciendo en ese texto de OSLAC de 2009, saqué como 8 condiciones de lo que sería un buen diseño institucional local para la participación en un municipio. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cuáles son esas 8? Que a nivel municipal, para el caso mío, Medellín y La Plata, primero haya una regulación, una reglamentación local acerca de cómo es que funciona la participación ciudadana. Segundo, haya una estructura orgánica, es decir, una oficina. Dentro de la orgánica del municipio haya una agencia, una oficina, una subsecretaría, algo que tenga una cara visible de frente a los ciudadanos, que esté pendiente de esa participación. Tercero, que haya plata. O sea, necesitamos que dentro de las finanzas del municipio haya un rubro destinado a que efectivamente se procure la participación ciudadana en ese municipio. Cuarto, que haya gente, que haya personal, o sea, no solo la oficina, sino que esa oficina esté integrada por funcionarios, por servidores, por burócratas, por personas que sacan adelante, ¿cierto?, como el elemento humano de esa participación. Quinto, un sistema de información, porque yo estoy parado del 12 al 19, entonces no es la participación en el siglo XX, en la década de los 90, iniciando el 2000, no, es del 12 al 19, qué sistemas de información hay para la participación. Quinto, la capacitación y la pedagogía, es decir, no, esto no puede ser en el aire y no podemos pensar que hay empoderamiento ciudadano si no se le capacita. Sexto, medios electrónicos. Y octavo, rendiciones de cuentas, que para mí dentro de esta literatura fue fundamental, y es que finalmente los gobernantes cada año, cada 4 años nos estén diciendo
nos estén rindiendo cuentas acerca de cuál es su mejor esfuerzo para que efectivamente suba ese índice de participación ciudadana y efectivamente incida o impacte en las políticas. En este X2 está el corazón de mi tesis, porque estas dos cosas son las que yo voy a comparar. El X3 es el interés ciudadano y me doy cuenta entonces, miren el cuadro del método miliano que viene de John Stuart Mill, ¿sí? De máxima diferencia. Entonces, ¿dónde es que a mí Medellín y La Plata se me hacen parecidos? ¿Por qué escogí La Plata y Medellín? Porque las dos son ciudades importantes que no son capital. Tienen más o menos muchas similitudes en cuanto a unos instrumentos, especialmente dos que yo ya entendí, que es uno decisorio y uno de control. Y es el presupuesto participativo, en La Plata lo hay, en Medellín lo hay muy fuerte, y las veedurías ciudadanas a las políticas públicas, el control ciudadano a las políticas públicas. Tercera razón, en la medida en que Colombia y Argentina tienen diferencias en centralismo y federalismo, entonces para mí era fácil más bien encontrar similitudes en ciudades grandes que no fueran, que fueran capital de departamento, ¿sí? Capital de estado, sin ser las capitales del país, ¿sí? Y con unas problemáticas e inclusive unas similitudes en cuanto al contexto, a la población, a las necesidades y a la conformación de los estratos socioeconómicos dentro de ambos municipios. Sobre todo porque es que esos instrumentos de participación, especialmente la participación en el presupuesto, y el control, las veedurías a las políticas locales tienen mucha importancia dependiendo de las necesidades del territorio. Y en este caso son necesidades parecidas en tanto y en cuanto son dos ciudades con un montón de características semejantes. Cuarto, no sobra advertir como esta razón práctica, y es: yo soy de Medellín. Para mí era más difícil acceder a la información de Bogotá, ¿sí? Entonces, estando yo acá, para mí es más fácil ir al centro administrativo, agarrar los documentos, participar de las asambleas ciudadanas, de lo cual he participado, y ahí entonces es una recomendación, y es: los investigadores tenemos que hacer etnografía. Entonces es ir a esas asambleas, a ver la gente qué dice, nosotros también somos ciudadanos, qué está pasando en nuestro territorio. Entonces, para mí era más fácil hacer eso estando en Medellín. Bueno, entonces no sé, profe, si le quedó más o menos claro por cuáles fueron mis razones para escoger y poder hacer esas comparaciones, teniendo en cuenta entonces ese método miliano de máxima diferencia. ¿Por qué se llama máxima diferencia? Miren ahí en el cuadrito, yo tengo cosas muy parecidas en la oferta institucional, ambos municipios enclavados en países tienen normas constitucionales y legales, y en ambos municipios hay interés ciudadano en participar. El índice de participación de ambos municipios es bueno. ¿Dónde voy a encontrar yo las grandes diferencias? Es en el diseño institucional, ¿sí? Es decir, en X2. Por eso les digo, ahí es donde yo quiero explicar si todo eso, si está más o menos, va a incidir en la eficacia de las políticas. Entonces, nuevamente aquí yo estoy mirando X2, las 8 condiciones. ¿Y cómo voy a comparar? Me ideé dos modelos diferentes para comparar los casos, caso A, caso B. En el primero, las condiciones 1 a 8 existen, son continuas y son transparentes. En el caso B, las condiciones 1 a 8 no existen, son discontinuas o son opacos. Esto a mí me sirve para hacer los ejercicios de contrastación, porque acuérdense que yo lo que quiero es comparar. ¿Me hice entender en esta diapositiva? Yo voy a recabar, como Sherlock Holmes, evidencias, ¿sí? Pruebas del 12 al 19 en los dos municipios, a ver si hay regulación local, si hay orgánica de gobierno local para la participación, si hay plata para la participación, si hay personal, si hay información,
si a la gente se le capacita, si hay medios electrónicos y si hay rendición de cuentas. Es decir, yo voy a recabar datos, ¿sí? Evidencias, ¿sí? De si esto o esto existe y lo voy a comparar, porque ahí está mi meollo. Algunos estudios de derecho comparado me sirvieron. Este profesor Twining, se llama William Twining, porque como todos vamos a tener que hacer un tipo de comparación, Perú-Colombia, Brasil-Colombia, ¿cierto? Eso no lo exigen allá. Entonces este me iluminó mucho. Esto es de los comparativistas. De hecho, este texto es un poquito más viejito, es del 2000, pero este señor muestra cómo debería ser el método dentro de la comparación en derecho, porque no estamos hablando de política comparada, sino de derecho comparado. Entonces, ¿qué es lo que comparamos? Si comparamos instituciones, ordenamientos jurídicos o prácticas, ¿cierto? Entonces yo estoy un poquito comparando los ordenamientos jurídicos, la institución de la participación en las políticas locales y la práctica local de dos municipios. Como les dije al inicio, Alves y Bielma, si quieren los googlean, tienen inclusive un curso en internet de derecho comparado, ahí en YouTube. Y Rosalinda Dixon es una profesora que también tiene unos textos muy importantes sobre derecho comparado y el último es de 2019, están en español y muy claros y brindan muchas luces. Bueno, otra vez, miren, más zoom a los casos. Ahí me estoy apoyando en este autor que se los recomiendo mucho. Se llama Hernández Sampieri, es mexicano. Esta edición es del 14. Es un libro muy claro, nos sirve mucho, mucho, mucho incluso a los abogados, porque es como paciencias sociales, pero a los abogados nos da muchos visos. Yo personalmente tengo que advertir que en mi formación de abogada yo quedé con muchos problemas en investigación, o sea, con muchos vacíos que he tenido que ir llenando por mi ejercicio profesional y que esta tesis doctoral ha sido una oportunidad para acabar de llenar. Entonces este libro se llama Metodología de la Investigación, sexta edición, es de McGraw-Hill, estoy segura que lo consiguen y tiene cuantitativa y cualitativa. Yo miré en cualitativa y tiene un capítulo de estudios de caso. Entonces, miren, el recuadro grande son los contextos de la participación en ambos países. Y adentro, La Plata y Medellín. ¿Y por qué tengo 4 casos? Porque yo tengo que comparar participación ciudadana en políticas públicas con instrumento decisorio, y de control, control. ¿Sí? Del 12 al 19. ¿Qué quiero encontrar? Patrones y tendencias, es decir, cosas parecidas y cosas muy difíciles, ¿sí? Y especialmente donde estoy parada, en X2, en el diseño institucional. Listo. Ya todo lo otro para mí es marco teórico, es decir, la oferta institucional y mostrar cómo es que es ese índice de participación en ambos municipios. Listo, ahí estaba mi proyecto. ¿Cómo terminó? Con los capítulos. Entonces miren que a uno al final, en el papel este grande que yo le presenté a la comisión, al final tenía que poner un cronograma, que mírenlo acá, más o menos uno dice, vea, es que yo eso lo voy a hacer de tal mes a tal mes, de tal mes a tal mes, ¿cierto? Es un plan. Entonces el cronograma y los capítulos. Entonces, la introducción, la metodología, que es todo esto que yo estoy haciendo, los contextos, miren que es un antecedente súper importante, yo no puedo sacarme la participación en Medellín y en La Plata sin mirar el contexto de la participación. Y casi que yo ahí tengo una idea básica. En Colombia es pasar la participación hoy del conflicto armado interno a la paz, o sea, de la guerra a la paz. Esa es como mi sombrilla para mirar la participación en Colombia, de la guerra a la paz. Y en Argentina, de la dictadura a la democracia. ¿Qué es participar cuando uno pasa de acá a acá? Y mire que en los dos países es distinto. Marco teórico, políticas públicas, participación ciudadana en políticas públicas y participación ciudadana y eficacia de políticas públicas. Marco normativo, esta tesis es jurídica, yo voy a mirar la oferta institucional, constitucional, legislativa, reglamentaria, jurisprudencial y local,
en los dos países y mirando especialmente lo reglamentario en La Plata y en Medellín del 12 al 19. El estudio de casos comparados, el análisis y la interpretación de los resultados, las propuestas, la tesis tiene que tener un capítulo de propuestas. ¿Por qué? Porque es una tesis doctoral. Y las conclusiones, más la bibliografía. Resultados parciales, rapidísimamente, porque creo que ya me demoré demasiado. ¿Qué he hecho? Miren, esto no fue que yo lo empecé a hacer en marzo. Acuérdense que desde que iba a los cursos iba a La Plata. Entrevisté gente, busqué tesis. O sea, esto siempre es como unas idas y venidas. Siempre estaba yo haciendo todo esto. Pero yo hoy, como si fuera a tomar una foto, cuando el martes el profesor me dijo, María Elena, para presentar, pues el viernes, entonces yo hice esta diapositiva. Yo dije, ve, ¿yo qué tengo hoy? Entonces miren esto. 1, búsqueda de las categorías analíticas en bases de datos especializadas. Todo eso se busca en las bibliotecas y en internet. Hoy tenemos esa fortuna de las categorías analíticas. Hoy tengo un borrador del capítulo Contextos Jurídico-Político de la Participación en Colombia y en Medellín. ¿Qué me falta? Argentina. Muchos insumos de esto fueron los pedacitos de los 18 trabajos que presenté en los cursos. Entonces casi que yo ahí tengo un pedacito del profesor Sancari, un pedacito de Bercholk, un pedacito del Percio, sí, porque cuando yo estaba haciendo como esa colcha con esos 18 retacitos, yo siempre estaba pensando en esto. Entonces son como economías de escala, ¿cierto? Es como una forma de uno irse proyectando e ir haciendo los pedacitos para luego armar el Lego completo. También tengo un borrador del capítulo sobre políticas públicas en Colombia, revisión constitucional, línea jurisprudencial, las sentencias de la Corte colombiana del 92 al 20 en materia de políticas públicas y la doctrina del 12 al 19. Ya lo tengo para Colombia. ¿Qué espero yo? Que en noviembre estos dos borradores yo ya se los pueda mandar al profesor, ¿cierto? No dejar todo eso por allá para el último día, sino ir despachando como capitulitos y que el director le devuelva a uno y uno corrija y quite y ponga y mire el balance, porque no puede ser que yo ya lo tengo muy bien para Colombia, pero eso me va a quedar muy adelgazado para Argentina. Mi reto es que eso me quede equilibrado. Tercero, ya tengo la revisión normativa y doctrinaria de los instrumentos de participación en Colombia y para eso estoy construyendo una base de datos. Cuarto, para la selección de los casos de análisis de Medellín, estoy construyendo una base de datos con las políticas públicas locales del 12 al 19. En ese tiempo encontré 38 políticas públicas en distintos ámbitos, social, económico, ambiental, cultural y educación, ¿cierto? Entonces, yo de esas 38 es de donde tengo que sacar lo que voy a comparar y que sea parecido entre Medellín y La Plata. Listo, pero por lo menos en Medellín ya tengo el universo y del universo ya sé que son 38. En Colombia, en Medellín, ya hice 10 entrevistas semiestructuradas sobre mi tema a expertos en Medellín. Y de esos 10 tengo profesores universitarios, líderes sociales y servidores de la alcaldía de Medellín, que están en las subsecretarías de participación. ¿Qué tengo con Argentina? Desde que yo fui al primer viaje, que fue en enero, y de hecho sufrí mucho porque era verano y la universidad estaba muy cerrada. Entonces yo en ese enero se me dificultó mucho ir a la biblioteca porque estaban en vacaciones. Y yo siempre iba las 2 semanas de los cursos más una semana más. Y esa semana yo la utilizaba para hacer las visitas a la biblioteca. Ojo que en la UBA, en las tesis del doctorado, uno no se las puede llevar para la casa, no le puede sacar fotocopia, no puede tomar fotos. Uno las pide una a una, le van trayendo de a 4. Entonces a mí en un día alcanzaba a revisar 3 o 4. Creo que eso es una cosa que todos los que vamos a los cursos deberíamos aprovechar y tiene que ser una semana adicional, porque en los cursos cursamos 8 horas al día. Entonces yo siempre dejaba esa semanita. Revisión de tesis doctorales en la biblioteca de tesis doctorales en la UBA, a ver qué había de mi tema. Por eso fue que yo alcancé a decir, falta de esto, ¿cierto? Y una visita a la biblioteca del Congreso.
En esos 5 viajes alcancé a hacer, y ni siquiera fueron los 5, fueron en el cuarto y en el quinto. Entrevistas semiestructurados a expertos en Argentina. Alcancé a hacer, he hecho 6, desde OSLAC hasta 2 funcionarios en La Plata, una ¿Podés profesora leer de... alguna de ellas, alguna de las preguntas semiestructuradas como ejemplo? Ah, no aquí en las diapositivas, pero se las mando. Ah, ¿las tenés en las diapositivas? No. No, 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 pero se las puedo mandar. Bueno, Bueno, sería bueno. sí, entonces estas fueron como las personas a las que yo entrevisté, ¿cierto? Ahí ya tengo 6 personas, esas personas me mandaban para donde otras, entonces eso es muy importante para que todos sepamos que es que uno nos lleva al otro, y yo siempre les estaba, por ejemplo, una de mis entrevistas fue al profesor Balbín, él ya había sido mi profesor de administrativo, entonces yo lo contacté por internet, me presenté y le pedí cita y me citó allá en el microcentro, en su oficina, que él es como de un alto tribunal, ¿cierto? De lo contencioso administrativo. Muy amable, me regaló 1 hora y yo precisamente le estaba preguntando por la participación en las políticas públicas locales, ¿cierto? Y me llevé su libro y le mostré lo que en su libro él habla de las políticas, ¿cierto? Grabé, le pedí el consentimiento y extraje lo que me servía, lo que me está sirviendo para mi tesis. Entonces, básicamente de Argentina tengo esto. Por último, vino la pandemia. Entonces, miren que a mí todo eso que yo tengo fue lo que me aprobaron. Pero cuando llega la pandemia, obviamente que vamos a tener que pensar un nuevo capítulo y ponerle algo a la introducción y algo en las conclusiones que tenga que ver con la nueva realidad. Entonces yo, desde marzo a hoy, cada que leo informes, veo charlas, me meto a webinars, etcétera. Estoy pensando en todo eso. Acuérdense que estamos hablando de instrumentos y de participación de cara a las políticas. Entonces, yo siento genuinamente que mi gran tema tiene absolutamente vínculo con lo que nos está pasando ahora. Es la importancia de esos instrumentos participativos en la política pública, ahorita en la pandemia y en la pospandemia. Es decir, ¿qué tal que en Colombia, cierto? Aquí de los oyentes hay colombianos y yo creo que en el exterior se dieron cuenta, si la sociedad civil no hubiera interpuesto una tutela diciéndole al gobierno que los mayores de 70 también tenían derechos y que no los podían recluir totalmente, ¿sí? Entonces esos son esos instrumentos, esas formas de participar en la pandemia y cómo es que vamos a seguir participando en la pospandemia. La sociedad civil, de cara a unos problemas que yo aquí pues más o menos enlisté, pero que yo sé que no salieron con la pandemia, sino que quizás la pandemia lo que hizo fue desenmascararlos, evidenciarlos, porque eran unos problemas algunos que ya traíamos. Entonces, uno, se recrudecen, por ejemplo, el protagonismo estatal. O sea, no le ha quedado duda a nadie en esta pandemia que los gobiernos tuvieron un gran protagonismo para el manejo, han tenido para el manejo de esta pandemia, inclusive con sus instrumentos de intervención, ¿cierto? Pero no solamente es como un protagonismo estatal, sino que eso trae problemas, dilemas, como la concentración de poderes, es decir, un hiperpresidencialismo en el caso de América Latina, Colombia, Argentina, hiperpresidencialismo y populismos, nacionalismos, autoritarismos, problemas viejos como la crisis del sistema representativo, modelo de controles, desconfianza en las instituciones, incidencia de los superexpertos, quizás de los científicos, de las élites informadas en la toma de decisiones públicas y el incremento de la vigilancia estatal, la restricción de libertades y el Big Data. Entonces, frente a todo eso, yo me pregunto, a ver, ¿cuál es el papel del empoderamiento ciudadano, de la incidencia, de la voz en las decisiones que nos afectan a todos? Y son decisiones que tocan con políticas públicas locales. Dada la diversidad de las sociedades y el multiculturalismo. Entonces esto rompe con esa idea del liberalismo, de la democracia representativa, donde las sociedades eran más homogéneas. Aquí estamos, es una diversidad y con la diversidad de sociedades
hay grupos vulnerables y hay distintos LGTBI, mujeres, jóvenes, tercera edad, niños, etcétera. Segundo, fortalecimiento del constitucionalismo dialógico y de la democracia deliberativa a partir de la activación real de instrumentos de participación. Nuevamente mi premisa inicial, no basta con que estén en los ordenamientos jurídicos, necesitamos activarlos. Entonces, pero eso requiere un cambio de mentalidad de los gobiernos y de la ciudadanía. Por último, la importancia del papel de esos instrumentos en el modelo de nueva gobernanza local, es decir, fortalecer esas relaciones de doble vía entre el gobierno y la sociedad. Y la resignificación de todos esos instrumentos de cara a las transformaciones contemporáneas del derecho administrativo liberal. Me encontré pues ahorita investigando este libro, ojo para los de Colombia, se llama Problemas actuales del derecho administrativo y salió en mayo de 2020, o sea, salió en la pandemia, en la cuarentena. Entonces es de la Universidad de los Andes, acá en Colombia, y son las tendencias actuales. Y es como la idea tradicional, clásica, liberal del derecho administrativo regido por principios de verticalidad, jerarquía, legalidad. Ya hoy eso hay que pensarlo en unas grandes transformaciones de la toma de decisiones públicas que tienen que ser más participativas, más transparentes y más horizontales, donde todas esas relaciones, obviamente el Estado y los gobiernos siguen orquestando la toma de decisiones. Obviamente el acto administrativo sigue teniendo una importancia grandísima porque obviamente que esto se queda metido, ¿cómo se dice? La forma que tienes el acto administrativo, pero el proceso de formación de eso incluye a la ciudadanía. Entonces es como ahora sí la materialización de lo que sería la soberanía popular, ¿cierto? Y no en unas democracias delegativas donde solamente vamos a votar cada 4 años, sino que de manera constante y permanente estamos en un proceso dialógico y deliberante con una argumentación racional en la toma de decisiones que nos afectan, Último es esto, estar escuchando, leyendo, viendo lo de los intelectuales grandes hoy que me están hablando a mí acerca de la pandemia y mi tema. El coreano filósofo que vive en Alemania, que se llama Han, el historiador Harari, el profesor Oscar Loslak, el profesor Gargarella. He estado en todas estas de YouTube de la cátedra del profesor Bercholk, he escuchado al profesor Sankari, me llamó mucho la atención una profesora que no conocía, que se llama Laura Eberhardt, también de la cátedra de Teoría del Estado. He oído al profesor Ferreira, Rabinovich, al profesor Alcántara de España, que es pues un referente en términos de democracia, al profesor Aguilar mexicano, a Manuel José Cepeda, un profesor colombiano muy importante, a Velázquez, que es el pionero de la participación ciudadana en Colombia, entre otros. Entonces, gracias por su atención y perdón por haberme extendido tanto. No, gracias. De esto se trata este espacio, la generosidad que has tenido en compartir tus experiencias, tus lecturas, tus reflexiones. Así que con tu permiso yo querría subir esta exposición a mi canal de YouTube. Una tesis en construcción es un material muy, muy valioso para otros y otras investigadores. Así que, bueno, no sé, Alfonso, Silvio, quienes están, Blanca, ¿quieren hacer una pregunta, un comentario en estos minutitos que nos quedan? Bueno, un comentario. Bueno, felicitaciones. Me parece que en el tema metodológico has trabajado muy bien.